Hola, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Gracias por permitirnos una vez más el favor de su preferencia y de su sintonía allá en casita a través de Producciones Tadeus y su programa En la Voz de los Profesionales. Luego de unas largas vacaciones de fin de año, pues regresamos nuevamente ya con una nueva modalidad. Hoy viernes, y a partir de este viernes pues vamos a estar, primeramente Dios, en su casa, en su oficina, o donde quiera que usted nos esté sintonizando a través de Producciones Tadeus y su programa En la Voz de los Profesionales. Hoy vamos a estar hablando de un tema que está como que en parte en la boca, como se dice, en la punta de la lengua de la mayoría de guatemaltecos en este aspecto, principalmente en niños, en adolescentes, en jóvenes, incluso a niveles universitarios, en padres de familia, que no se diga, y también en los docentes de todos los niveles. Se está viendo como decía a manera de introducción, como que una profecía cumplida de aquel maravilloso cómic, aquella tira cómica de hace muchos años precisamente, que se nos presentaba, algunos en nuestra niñez, ya tiene muchos años, el famoso programa de los supersónicos. Estos supersónicos, estos personajes algo galácticos, no algo sino que enteramente galácticos, donde pues todo se realizaba a través de una manera virtual, una consulta virtual, los estudios de Cometín virtuales, la oficina muchas veces para Sónico, el señor Sónico pues prácticamente se convertía en algo virtual. Ha llegado a nuestro mundo en pleno 2020, y ahora que estamos en el 2021 pues la situación empieza a tornarse como que algo ya de cotidianidad, pero sin embargo como guatemaltecos nos está costando adaptarnos, y precisamente hoy vamos a estar hablando de un tema en el cual nosotros tenemos que adecuarnos, tenemos que estar presentes y sabidos de que tenemos que actuar a través de ello. Para eso hoy tengo la grata presencia de una gran profesional de la psicología, igualmente en la docencia. Ella es Keila Judith Rodas Taracena. Ella es maestra de educación primaria, tiene estudios de locución, así que hoy ustedes van a disfrutar de esa maravillosa voz y de esa presencia en los canales de Producciones Tadeus. Igualmente profesora de enseñanza media con orientación en pedagogía y licenciada en psicología, colegiado activo 11.711, egresada de la Universidad Rafael Landívar de acá de Quetzaltenango. Dentro de sus experiencias, ella cuenta con una maestría de nivel primario de 3 años y nivel básico 5 años como maestra de nivel primario, capacitadora en distintos municipios de Quetzaltenango con temas orientados en la pedagogía y en la psicología. Actualmente ella es maestra de educación básica en el municipio de Olintepeque, psicóloga en Quemay, clínica psicológica en el municipio de Olintepeque, acá en Quetzaltenango. Para mí y para nuestros televidentes es un gran honor recibirle en el set de Producciones Tadeus y el programa En la Voz de los Profesionales. Licenciada, bienvenida. Su saludo a la audiencia. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Para mí es un gran gusto estar aquí presente en las instalaciones de Producciones Tadeus. Muchas gracias por la invitación y qué gusto pues volverlo a ver después de tantos años, y pues un saludo cordial a todas las personas que nos están visualizando a través de Facebook y también a través de la página de YouTube también, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Y por ahí mire su publicación que estaba invitando porras. Ahí estamos. Excelente. Y qué bueno, porque eso hace que esto se difunda. Por favor, usted allá en casita, comparta con sus familiares, con sus amigos, máxima si usted es una madre o un padre de familia y pues está allí un poquito. Hablo de esto porque precisamente en mi familia hay muchas madres y muchos padres de familia, sobrinos, primos, y esa es la queja. Y hoy vamos a estar hablando no de quejas, al contrario, vamos a estar hablando de soluciones. ¿Qué podemos hacer precisamente en esta situación? Por eso nuestro tema hoy está titulado Adaptación y Solución. Y es que esta nueva tendencia, licenciada, esta nueva modalidad
es como que, si podemos hablar de esta forma, si se me permite, es como que un mal necesario, algo que hace que se ha hecho presente, querramos o no. La pandemia, el coronavirus nos vino a cambiar el esquema en un tris, y pues prácticamente enfocándolo desde las constantes quejas de los padres de familia, las manifestaciones que los niños y niñas están marcando en su carácter, en su conducta, igualmente ese malestar principalmente de infantes que están aquí, y mis compañeritos, yo quiero estar con mis amigos, yo quiero estar en el recreo prácticamente, incluso con base a este tema de esta noche, pues estuve leyendo bastante y prácticamente aún estando en el sistema híbrido, semipresencial, el distanciamiento en los recreos es de unos 50 como mínimo, o sea que tal juguemos pelota de lejos. Entonces, una situación bastante difícil. Aparte de ello, los gastos se han incrementado en el presupuesto familiar, porque el chamaco pues antes se le mandaba con 1 o 2 quetzales a la escuela, pero ahora hay que comprarle o comprar servicios de internet o recargas y por lo menos un buen celular que aguante la plataforma. Igualmente para los docentes, licenciada, creo que eso le corresponde a usted, hablar precisamente desde la experiencia como docente y hasta en los temas universitarios. Se mira en los memes o en las publicaciones de Facebook, en nuestras páginas sociales, si es de la San Carlos precisamente, por ahí anda hasta una perrita que le decimos la foquita, le decíamos por la forma que tiene esta perrita, sacan la foto y dice, algún día te volveré a ver. Eso manifiesta una cierta actitud, dice que de la boca habla de la abundancia que tenemos en el corazón, licenciada. Entonces, pues bienvenida, qué bueno tenerla por acá, licenciada, y hoy vamos a platicar precisamente, tal vez la pregunta inicial, licenciada, las generaciones actuales. Ya no podemos hablar solo de las nuevas generaciones porque estamos involucrados todos. Las generaciones actuales, ¿estamos preparados para adaptarnos a esta modalidad imperante en educación precisamente? Exacto, gracias licenciado por el espacio. Pues cuando hablamos de las generaciones actuales, por ejemplo, si hablamos de las generaciones de los millennials o la generación Y, como a veces se le conoce, estamos hablando de las personas que han nacido entre 1980 aproximadamente hasta el 2003. Entonces son generaciones que se dicen que han crecido con la tecnología, pero sin duda alguna siempre está el reto. Porque si hablamos en países desarrollados, nos vamos a dar cuenta de que anteriormente ya trabajaban en esta modalidad, la modalidad semipresencial. Pero si nos enfocamos en el país de Guatemala, nos vamos a dar cuenta de que esta modalidad semipresencial se empieza a abarcar desde el nivel universitario, cuando se empiezan a generar los técnicos, las licenciaturas y las maestrías, especialmente las universidades que tienen la modalidad de los días sábados de enseñanza o domingos. Entonces ahí se empieza a verificar la modalidad semipresencial. Definitivamente es un gran reto que tenemos en la actualidad, sin embargo no estamos preparados. Porque la situación es la siguiente, muchas veces nosotros podemos manejar un teléfono inteligente, podemos utilizar algunas aplicaciones, pero las plataformas educativas lamentablemente no las podemos utilizar. Eso sucede con los niños y con los adolescentes en la actualidad, que muchas veces ellos saben, por ejemplo, estar en un juego, estar en redes sociales, pero al momento de ingresar a una plataforma educativa, a los estudiantes les cuesta, porque no ha existido una preparación previa, no ha existido el proceso de capacitación que se debe dar. Existen muchos factores que influyen en este cambio, ¿verdad? Que tuvimos un cambio tan drástico, como por ejemplo los factores sociales, los factores económicos, los factores geográficos incluso, porque no es lo mismo tener una atención, por ejemplo, en un área urbana que en un área rural. Entonces es totalmente diferente. Las situaciones económicas incluso que pueden afectarnos y que estamos viviendo en el contexto actual
actual, ¿verdad? Los adolescentes y los niños lo están viviendo, los docentes también. Entonces son muchos factores y realmente para responder a su pregunta, yo creo que necesitamos bastante el proceso de capacitación para poder entender las plataformas educativas y poder entender de que no hay plataformas difíciles de utilizar, sino que solamente hay que innovar, hay que experimentar otro poquito más estas plataformas para que sean activas hacia el proceso de aprendizaje y que no solamente se quede como que vamos a recibir nuestras clases virtuales y hasta ahí nada más, sino que se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje que estamos luchando en la actualidad. Entonces se necesita definitivamente el proceso de una capacitación para que la persona logre desenvolverse en dicha aplicación y que sobre todo la pueda aprovechar. Definitivamente, licenciada. Algo que usted mencionaba y que creo que es parte de la inquietud de la mayoría de guatemaltecos, quienes están viendo incluso a través de la producción de Producciones Tadeus a nivel mundial, a través de las plataformas digitales, que es una de las grandes ventajas del Internet, que podemos llegar a nivel mundial en el mismo instante, en tiempo real. Licenciada, algo que usted mencionaba, esa capacitación, porque a veces se habla, mire, las clases son virtuales o son presenciales, y muchas veces nos llenamos la boca en decir, mire, son virtuales. Y lo virtual es que yo me paro acá y me pongo a hablar y uso una de mis diapositivas y las subo, pero ya manejar una plataforma con tantas, recuerdo, incluso no creo pronunciar bien el nombre, está Moodle, hay muchas plataformas que en lo personal de vista las conozco. Ya trabajar donde yo me puedo meter directamente a ver mis resultados, a ver guías de estudio, ya es otra cosa. Prácticamente creo que algo que usted menciona, y sería a manera de una pregunta, licenciada, esta capacitación tendría que abarcar los 3 puntos protagonistas, tanto el sistema educativo, los docentes, incluso sería un cuarteto, los padres de familia principalmente, y los estudiantes, porque… Exacto, de hecho se tomaría a la comunidad educativa como la conocemos en el medio. ¿Cómo se conforma esta comunidad educativa? Desde las autoridades, los docentes, padres de familia y los estudiantes. Entonces definitivamente todos tienen que ir en la misma línea, en el mismo camino para poder generar ese objetivo, que es el objetivo de enseñanza y el objetivo de aprendizaje también dentro de los niños y adolescentes que se pueden desenvolver en los distintos medios de educación virtual. Entonces definitivamente ahí tendría que ser una línea directa para que toda la comunidad educativa se pueda capacitar y poder generar un trabajo óptimo. Licenciada, como se dice, qué bonito cuando hablamos y directamente, pues yo sé que usted no está directamente en el sistema educativo como dirigente, está en el área de enseñanza, pero esto ya es, como se dice en un buen guatemalteco, esto es para ayer, porque ya estamos sobre la marcha y tenemos que capacitarnos paralelamente a lo que vamos haciendo. Es como que nos den un curso de cocina, pero ya cocinando al mismo rato y ya la clientela esperando en el restaurante el servicio. ¿Se está logrando que usted conozca si el gobierno o instituciones específicas para eso se está realizando este tipo de capacitaciones o se tienen por lo menos a corto plazo? Exacto, lamentablemente pues en varios centros educativos, según, ¿verdad? Como usted lo decía anteriormente, pues uno va leyendo, uno va viendo la situación actual que están viviendo escuelas y colegios. Lamentablemente en las escuelas públicas pues no se ha tomado el proceso de capacitación. Incluso algunos docentes han optado por ir a visitar a los estudiantes para poderles ir a dar estas clases. Entonces definitivamente no estamos utilizando la educación virtual
al 100%, ¿verdad? Todavía vamos encaminados. Entonces, el proceso sería pues aprender y realizarlo, ¿verdad? Porque no hay tiempo, como usted bien lo acaba de decir. Definitivamente está en nosotros ese proceso de empezar a experimentar las distintas plataformas y empezarlas a utilizar, que era lo que yo decía al principio, ¿verdad? De que muchas veces nosotros podemos manejar un teléfono inteligente, pero no sabemos manejar las plataformas educativas. Entonces es ahí en donde empieza el proceso de aprendizaje, de decir, bueno, yo quiero aprender, pero también voy a investigar, voy a preguntar, voy a ver videos y muchas situaciones. Pero también volvemos a lo que decía hace un ratito, que la situación del contexto, es decir, realmente en dónde se desenvuelve el estudiante, en la situación geográfica, situación social, situación económica, que en nuestro país se ve afectado de distintas maneras, ¿verdad? Conocemos distintas realidades de nuestro país, entonces realmente esa es una dificultad, esa es una barrera en la cual la educación virtual no puede llegar a todos. Algo que usted mencionaba, licenciada, pues me hace recordar algo ya fuera de nuestras fronteras. Hay miles de casos que podríamos citar en nuestro país, incluso de maestros, como usted bien lo mencionaba, que cruzan caminos, van en bicicleta, en moto. Incluso miraba un reportaje de un maestro, creo que es por ahí por el oriente, en el que él adecuó su moto e hizo una como pantalla en la cual pues llega a cada uno de los hogares de sus estudiantes, y el estudiante sentado a cierta distancia y él uno por uno manejando, impartiendo la clase. Fuera de nuestras fronteras leía un dato de una maestra, una docente de 26 años de edad, prácticamente una señorita, que esto es en Panamá, atraviesa un río, que no se me viene el nombre, pero le conecta al canal de Panamá, del canal de Panamá, pasa y a los lugares más recónditos llega a ella a impartir las clases, porque no hay acceso al internet. Entonces, no solamente sería entonces la capacitación, sino también proporcionar otros medios, el internet, definitivamente. Exacto, pero también cabe mencionar de que todo esto cae en nuestras autoridades, ¿verdad? En nuestras autoridades, porque recuerden de que desde ahí pues se empieza todo, ¿verdad? Desde las indicaciones, desde las autoridades y nosotros como docentes en el proceso de innovación. Entonces ahí entramos nosotros en el proceso de innovar, de poderle garantizar al estudiante de que él va a estar tranquilo recibiendo las clases, pues no presenciales como lo hacíamos antes, ¿verdad? Pero al menos de que él esté tranquilo de que va a ver a su maestro a través de una pantalla o a través de algunas guías, ¿verdad? Guías necesarias y explicadas adecuadamente para que no sucedan distintos problemas que vamos a ver, pues en el desarrollo de la entrevista, ¿verdad? Porque como dice usted, a veces hay muchas situaciones negativas, muchos lo miran como algo negativo, pero realmente hay que pensar en las soluciones, como se habla de nuestro tema, ¿verdad? Adaptación y solución. Definitivamente, porque sería como que un programa más de queja, ¿no? Y ponernos a hablar solo de lo negativo. Lo estamos trayendo a colación para poder presentar una solución. Una de las cosas que no está en nuestro esquema de esta noche, pero licenciada, que también lo he notado porque varias personas de mi familia, incluso jóvenes estudiantes de nivel universitario, no sé si llamarle, licenciada, error a esto, pero pienso que no es lo mismo que estar en un salón de clases o en innovando el sistema educativo, que incluso ya se hace la tendencia antes de que viniera esto de la pandemia, de que ya no deberíamos de estar en un salón cuadrado, pero sí en áreas específicas. Uno de los problemas es que ahora con la virtualidad el estudiante, de hecho, apaga su micrófono, lo cual es bueno para evitar el feedback, el ruido innecesario, pero también apaga la pantalla y están hasta en ciertos lugarcitos de la casa, ¿verdad? Y recibiendo la clase, están comiendo o tienen la televisión, y esto pues va a afectar el aprendizaje.
Claro, definitivamente ahí entra el compromiso de los padres de familia en el proceso de aprendizaje. Hablábamos desde un principio de que existe una comunidad educativa por autoridades, padres de familia, docentes y estudiantes. Entonces, el padre de familia empieza a asumir ese reto y ese compromiso para poder contribuir en la enseñanza del niño o del adolescente. ¿A qué me refiero con esto? De que como el padre de familia va a estar cerca del niño o del adolescente, entonces tiene que velar porque el estudiante, por ejemplo, ingrese a su sesión de clases a la hora exacta, que esté en un lugar adecuado, que si tiene apagado su micrófono o apagada su cámara, que al menos esté prestando atención, que no exista mucha interferencia alrededor en donde se encuentra el estudiante. Entonces ahí entra el papel del padre de familia, que muchas veces en la sociedad actual, cuando estábamos en la modalidad presencial, nos dábamos cuenta de que algunos padres de familia iban en enero a inscribirlos y después aparecían en el establecimiento educativo hasta los 6 meses o si no, hasta fin de año. Entonces, ahora no, ahora el padre de familia tiene que estar al pendiente de la educación de sus hijos, tiene que estar en proceso constante de supervisación, se podría decir, para que pueda estar con el niño o con el adolescente. Licenciada, yo utilizo un término que prácticamente el padre se ha vuelto como un asesor educativo, como que, si le podemos llamar así, el brazo derecho del docente que está a distancia. Es urgente, considero, licenciada, que, por ejemplo, si el chico ya está para este año en tercero básico, pero papá y mamá solo llegaron a quinto, sexto primaria, ¿cómo contrarrestar esa gran desventaja? Exacto. El papel de un asesor se podría decir que guía, que acompaña. Entonces es ahí en donde entra el padre de familia. Pero cuando surgen estas dificultades, entonces lo ideal es que los padres de familia puedan seguir las instrucciones de los docentes. Por ejemplo, para cada actividad se le dan instrucciones específicas de las cuales el niño o el adolescente tiene que leer detenidamente. Entonces ya es solamente de seguir instrucciones y la importancia también de expresar en cada clase o cada vez que se le vea al maestro en una llamada, en un mensaje, ¿verdad? Ahora con tantos medios de comunicación, la importancia de que los estudiantes se puedan comunicar de manera asertiva, es decir, que puedan expresar esas dudas que ellos tienen, porque lamentablemente caemos a eso, ¿verdad? De que los docentes asumimos que todo lo están entendiendo, pero si los estudiantes no preguntan, entonces ahí caemos a ese punto, ¿verdad? En el que nosotros debemos de estar en nuestro papel de docentes, debemos de seguir acompañando ese proceso, porque recordemos de que el docente es mediador y facilitador en el proceso. Entonces nosotros brindamos instrucciones. Entonces el papel del padre de familia, si en determinado caso es que tenga un grado bajo de escolaridad, es solamente seguir las instrucciones que se les indican y que si tienen alguna duda, preguntar. La importancia de una comunicación asertiva en este proceso. Entonces, definitivamente yo pienso que la línea muy importante es la comunicación en estos tiempos. ¿Qué sucede con los padres que trabajan ambos? Por ejemplo, si las clases son en la mañana o en la tarde, pero la jornada generalmente en nuestro país es de mañana y tarde. ¿Qué sucede con estos chicos? ¿Cómo autodisciplinarlos o algo? Exacto. Respecto a la experiencia que yo he adquirido pues en estos meses, ¿verdad? Que hemos estado en pandemia, por lo regular a veces siempre está acompañándolos un hermano mayor o algún tío o algún primo. Cuando definitivamente no se tiene a nadie más, es increíble cómo el mismo estudiante mira los medios para poder estudiar. Claro que definitivamente miramos la otra parte, ¿verdad? Que hay estudiantes que como saben que los padres de familia están trabajando, pues también no realizan la mayoría de las actividades. Entonces siempre estamos con ventaja y desventaja en distintas situaciones en las que nos estamos planteando en la actualidad.
realidad. Entonces, sí puede suceder, ¿verdad? De que definitivamente no haya algún tutor que se encargue de velar por las tareas de los hijos. Sin embargo, pienso que ahí los padres de familia lo que tienen que hacer es velar por las tareas de sus hijos, por ejemplo, en las noches, cuando ellos lleguen, preguntarles realmente si estuvieron en la clase, cómo van con sus tareas. El papel de los padres de familia, que muchas veces se había quedado descuidado, lamentablemente, pero ahora se vuelve a retomar. Exacto. Algo que usted menciona y viene a mi mente con una familiar mía, es de que ella ideó la situación de que como al chico, porque ya es un adolescente, tiene 14 años este chico, aparte de que le llega a él, todas las tareas y todo lo que le envía el maestro también le cae a ella, como que tiene como que están conectadas, tanto el correo electrónico de la mamá como el del chico. Creo que sería una bonita solución. Exacto, definitivamente, y pues ver la situación de que siempre tiene que estar la atención en el niño y en el adolescente. Como le decía anteriormente, definitivamente es la obligación en cierto punto de los padres de familia para que ellos velen por esas necesidades de los niños también y de los adolescentes, pues que cada quien está realizando pues un papel fundamental, ¿verdad? Estamos luchando por realizar un papel fundamental en estos tiempos de pandemia. Quiere decir, licenciada, entonces que cada uno, esta situación, como usted bien lo mencionaba, muchas veces nos ponemos a ver las desventajas y creo que la mayoría de los seres humanos estamos como que hechos así. En lugar de ver las cosas de los problemas que son oportunidades disfrazadas, nos empezamos a quejar. Creo que podemos caer en un buen punto de una autodisciplina y una autorresponsabilidad, incluso de formación de valores en la familia, porque si yo como padre de familia doy buenos ejemplos de responsabilidad, de disciplina, pues yo creo que el chico, aunque se quedara solo, como estábamos mencionando hace un momento, pues usted lo mencionaba, tienen esa autodisciplina, ¿no? De que aunque no haya nadie, pues voy a estar pendiente de mi clase. Una de las cosas, ustedes como docentes, y digo ustedes por la experiencia suya, licenciada, una de estas situaciones que ustedes miden es a través de evaluaciones, a través de algunos sistemas de evaluar ese nivel de aprendizaje, que es lo fundamental. O sea, todo lo que hacemos, académicamente hablando, es para que aprendamos. ¿Se está logrando realmente con esta modalidad? ¿Se está logrando desde su punto de vista, licenciada, el aprendizaje anhelado, el aprendizaje óptimo que desearíamos? Definitivamente aquí entra lo que mencionaba hace un ratito, el proceso de la innovación, pero también entra el trabajo de los docentes, y aquí voy a abarcar un punto de neurociencias. Cuando hablamos de neurociencias nos estamos refiriendo a que si existe una emoción, el cerebro aprende. Es decir, que si nosotros damos contenidos que a los estudiantes les van a llamar la atención, entonces el estudiante tiende a aprender más, va a estar motivado en el proceso de aprendizaje, va a ser un proceso de aprendizaje definitivamente autodidacta, porque el estudiante tiene que buscar los medios para poder aprender realmente. Entonces, fíjese que en base a lo que usted mencionaba anteriormente, en base a los valores, en base a lo que estamos viviendo, existen distintas emociones que se pueden trabajar con los niños y con los adolescentes y que debemos de tener cuidado respecto a la pregunta que usted me hacía, si realmente se estaba cumpliendo, ¿verdad? O no. Si hablamos de las ventajas de la educación virtual, nos estamos refiriendo a que tenemos el acceso de la comunicación en cualquier momento. Si nosotros queremos repetir una clase y si esa clase fue grabada, la podemos repetir. Tenemos el acceso a la información exacto, las 24 horas del día.
Podemos investigar por nuestros propios medios, podemos utilizar, si estamos en las plataformas virtuales, existen chats, foros, debates en los cuales los adolescentes pueden preguntar respecto a las dudas que ellos tienen. Y las desventajas de la educación virtual, se puede decir que existe una barrera entre el docente y el estudiante. La relación afectiva y la relación emocional están definitivamente muy marcados en ese aspecto, porque realmente ya no se puede ver al docente como antes lo hacíamos, ¿verdad? Con los niños que se acercaban con uno y le daban un abrazo. Ahora ya no se puede. Entonces está realmente en nosotros ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Realmente, si se cumple el objetivo de la educación a distancia, pues considero que es una situación personal, porque si cada estudiante pone de su parte, es autodidacta, presta atención, busca videos y busca distintos factores como los que tenemos hoy en día a la mano, siempre y cuando tenga los recursos necesarios, el estudiante va a aprovechar esas oportunidades. Pero si no cuenta con esos medios, entonces ya lo mira como una barrera. Entonces empieza a decir que la educación a distancia no va a funcionar. Entonces no podemos decir al 100% que si va a funcionar o no va a funcionar, porque depende de cada persona y depende de las circunstancias que está pasando cada niño y cada adolescente. Definitivamente ahí sería un proceso de autoevaluación. Para las personas que nos están viendo, sería muy bueno que se autoevalúen en ese proceso. ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando a las clases? ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando a realizar las tareas? O si realmente las estamos realizando porque debemos de entregarlas, no con el objetivo de aprender. Entonces ahí se toman en juego muchas emociones, que era lo que también le comentaba. Por ejemplo, la frustración. Cuando el niño o incluso el padre de familia o el docente no puede ingresar a una plataforma educativa. Entonces mejor dice, mejor no la uso, porque qué fea es. No ha intentado ni ingresar a la plataforma y ya está diciendo que no puede. El sistema psicológico que nosotros lo abarcamos en el proceso de la ansiedad. ¿Cómo están los niños, los adolescentes y los padres de familia con el proceso de ansiedad? Realmente evaluar ese punto, ¿verdad? Y muchas veces sucede el miedo o la vergüenza que tienen los estudiantes para poder preguntar, para poder decir, bueno, voy a encender mi micrófono, voy a encender mi cámara y voy a preguntarle al docente. No, prefieren quedarse con esa duda y no preguntar. O como lo mencionaba usted anteriormente, pues apagan el micrófono y apagan la cámara y pues ellos están realizando otras actividades y no le están prestando atención. Entonces realmente es un proceso de autoevaluación. ¿Qué tanto nosotros estamos recibiendo, verdad? Claro, ahí sin contar los elementos afectivos y emocionales, porque definitivamente no estamos teniendo esa convivencia. Y recordemos que el ser humano es un ser social. No podemos vivir aislados. Entonces necesitamos ese proceso de interacción con las demás personas. Muchas gracias, licenciada. Prácticamente igual en lo que usted mencionaba, pues venía a mi mente, incluso puedo mencionarle a mi señor padre, que en paz descanse. Él nunca fue a la escuela, él decía, no conozco la OVNI por lo redondo. Sin embargo, autodidacta, aprendió a sumar, a restar, tenía un negocio y lo llevaba con una administración increíble, digna de un licenciado en administración de empresas. Sabía manejar bien con los famosos botecitos, esto es de tanto, esto es de tanto, esto es de tanto. Sabía distribuir bien. Yo creo que está en nosotros, como usted mencionaba, usted que nos está viendo a través de Producciones Tadeus y el programa Y la Voz de los Profesionales, creo que también nosotros debemos de colaborar. Y algo que usted dice, viene a mi mente esto: las clases virtuales quedan grabadas, si se puede acceder. Uno de mis grandes vicios son las conferencias, y hay momentos en que yo repito hasta 10 veces una misma conferencia. La gran ventaja de que está grabada y en vivo prácticamente, estoy viendo al orador, está como una grabación, un video prácticamente. Ahora, tocando el punto que usted mencionaba por último, licenciada, y es parte del esquema de esta noche,
principalmente en los niños. Esta situación negativa, podríamos decirle, de la no socialización con sus demás compañeros, usted como psicóloga podrá darnos un punto de vista óptimo y profesional, principalmente a esas edades en que se está formando la personalidad, se está formando los círculos, los endogrupos del niño que está socializando tanto con personas de su mismo sexo o del siguiente sexo, y al no hacerlo en la escuela, esto les va a afectar a largo plazo. Definitivamente, como lo comentábamos, nosotros somos seres sociables. Entonces, cuando nosotros vamos y cuando nosotros asistimos a una escuela, además de ir a adquirir conocimientos, estamos socializando. Entonces, definitivamente puede afectar en el proceso de socialización con los niños. Entonces, es importante que dentro de la casa, como dentro de las recomendaciones, ¿verdad?, que les puedo sugerir, es que realmente, por ejemplo, lleven un horario específico para clases, que tengan su horario específico, pero que también ellos tengan un tiempo para descansar, que ellos tengan un tiempo para compartir con la familia. Claro, no es lo mismo compartir con los mismos compañeros de la misma edad, ¿verdad?, a compartir con la familia, pero eso se considera como un evento de recreación, que lo pueden hacer desde el vínculo familiar en estos tiempos que no pueden salir los niños. Entonces, definitivamente ahí entra otra vez el papel de los padres de familia en el proceso de recreación. Es muy importante que no tengan a los niños enfrente de una computadora por horas, sino que también tengan al menos un lapso para que ellos se puedan recrear, para que ellos se puedan parar, para que ellos puedan platicar incluso con la mamá, con el papá, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver para que ellos se vayan relacionando. Y recordemos de que si en un futuro, pues esperemos de que no sea un futuro muy lejano, que cuando regresemos, ellos van a regresar a las aulas. Entonces, ¿en dónde va a quedar el proceso de convivencia, verdad? Es ahí la importancia de que los padres de familia mantengan relaciones con los niños, ¿verdad? Que puedan platicar con ellos, que puedan tener esa relación de convivencia con ellos. Entonces es muy importante la relación de convivencia, poder recrearse para que el estudiante pueda conocer más allá de lo que es la computadora, de lo que es sentarse a recibir clases, pero lamentablemente muchos de los padres de familia han olvidado ese proceso de recreación. Por lo mismo, ¿verdad?, de que llegan muy cansados de su trabajo, de que probablemente hayan pasado un mal día. Entonces son muchos factores que afectan. Entonces lo recomendable es que sí tengan un espacio para que ellos puedan socializar. No se puede realizar con los mismos niños de las edades, ¿verdad?, pero sí se puede realizar con los padres de familia, con hermanos. Entonces siempre y cuando es muy importante tener ese tiempo, ¿verdad?, ese tiempo para socializar con ellos, para que ellos tengan esa atención también de parte de los padres de familia y que realmente los motiven a tener conversaciones también, a que ellos cuando ya estén en la escuela ya se puedan integrar de una manera adecuada. Algo importante, el compartir con la familia. Conozco un caso hace pocos días con respecto al curso que yo dicto de comunicación. Me referían a una persona y yo creo que lo volví a referir porque no me sentí en la capacidad por el cuadro que presentaba. Un jovencito que su vida es la computadora, vive aquí. Su mente está dentro de los sistemas, de hecho, esa área de sistemas, pero no comparte ni con la misma familia, prácticamente se está aislando demasiado y la actitud del joven no es la ideal, pues, es un jovencito. Entonces, a eso venía esa pregunta, porque muchos niños, lo repito, yo creo que aparte de ello, licenciada, también sería una de las soluciones el
Afortunadamente en este aspecto, los guatemaltecos, la mayoría somos familias numerosas. Nos juntamos los primos y somos como 30. Yo creo que eso también sería bueno, entre las mismas familias, las subdivisiones, pues lograr días en los que se puedan converger todos y poder hacer algo familiar, ¿no? Para que los niños socialicen, niños y adolescentes, precisamente. Exacto, definitivamente ahí ingresan los niños y los adolescentes, la importancia del papel fundamental de los padres de familia y realmente pues tener ese cuidado de velar por las emociones de cada niño y de cada adolescente, ¿verdad? Los psicólogos pues trabajamos con las emociones y nos damos cuenta de muchas situaciones que puede llegar a vivir un niño o un adolescente cuando no se puede expresar, cuando no se puede comunicar. Entonces, de aquí se deriva la importancia de una comunicación asertiva. Desde que el niño empieza a convivir, desde que el niño empieza a tener esas reglas de las cuales nosotros nos vamos a poder desenvolver fuera del hogar, ¿verdad? Que es lo que se quiere, porque realmente los padres de familia preparan al niño para poderse desenvolver fuera del hogar. Entonces ahí entran distintos aspectos como los valores, ¿verdad? Que usted ya los mencionaba anteriormente. Entonces sí es importante también velar por cada emoción de cada niño y de cada adolescente, porque realmente cuando no nos expresamos reprimimos muchas emociones. Exacto. Y después vienen muchos aspectos que nosotros ya lo miramos pues desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? En donde han afectado a muchas personas e incluso las mismas cargas de las personas adultas han afectado a los niños y a los adolescentes. Entonces es increíble, yo pienso que la clave está en la comunicación, poder expresar esas emociones. Por ejemplo, si trabajamos en el ámbito educativo, dentro de una actividad muy práctica que le podría comentar, es una actividad llamada economía de fichas, que nosotros la trabajamos con los niños y se puede trabajar con los adolescentes también. Consiste en colocar, por ejemplo, el listado de los días de la semana, de lunes a domingo. Entonces enumeramos cada actividad que el niño o que el adolescente quiera realizar, como por ejemplo realizar sus tareas de manera eficiente, poder limpiar el espacio en donde está recibiendo sus clases y múltiples factores que podemos evaluar con los niños y con los adolescentes. Entonces, cada día vamos evaluando esos aspectos, vamos marcando, bien sea con una carita feliz, con una flechita, con una X, con lo que los padres de familia deseen, y al final de la semana se evalúa y se brinda una recompensa o un premio. ¿Cuál puede ser ese premio? No realmente, por ejemplo, decirle nos vamos a ir de vacaciones, ¿verdad? Porque tal vez en este tiempo pues no se puede, pero realmente, por ejemplo, decir, bueno, cuando yo vaya al mercado voy a traerte un helado. Entonces ese va a ser tu premio porque te portaste muy bien en esta semana. Entonces podemos trabajar esos aspectos con los niños y con los adolescentes. Son tareas bastantes prácticas en las que de verdad lo podemos realizar en casa, definitivamente, y podemos brindarle ese aspecto de emoción, que era lo que yo le comentaba, ¿verdad? Que el estudiante definitivamente, si se emociona, pues va a aprender. Entonces, si en la casa empiezan con este mecanismo, ¿verdad? De decir, pues bueno, si me porto bien, si realizo mis tareas, pues al final de la semana voy a recibir una recompensa, entonces también se puede realizar con los niños y con los adolescentes. Es cuestión de que uno le pueda prestar atención a los estudiantes, es cuestión de que puedan sentirse ellos con la atención definitiva, pero también que ellos se sientan responsables de su actuar educativo. Exacto. Porque también está ese otro punto, que ellos deben de ser muy responsables porque definitivamente están en el proceso de aprendizaje. Entonces están esas dos vías, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Y yo creo que para finalizar este punto de los padres de familia, el tema adaptación y solución. Yo creo que también los padres de familia podrían adaptarse porque
cabe aquello de que el niño o el adolescente no pregunta, algo que usted hablaba de la comunicación, no pregunta, no se atreve a decir una duda, o si le fue mal en un curso porque le está costando, porque si le costaba presencialmente, ahora de una forma virtual, le está costando aún más, y aquello de que no me vengas, que sos un tonto, yo creo que los padres de familia tienen que cambiar radicalmente. Hablamos de la adaptación, una adaptación. Cuando hablamos de la inteligencia en estos tiempos, en nuestra actualidad, la inteligencia se centra en la adaptación al cambio. Somos seres humanos, tenemos que estar en constante cambio. Entonces está en nosotros verdaderamente lograr ese cambio y generar ese cambio, pero siempre y cuando no debemos demostrar una resistencia, porque si mostramos una resistencia, entonces nosotros nos estamos prácticamente, nos empezamos a provocar distintos problemas y distintas situaciones porque tenemos esa resistencia consigo mismo. Entonces la importancia de poderse adaptar al cambio, de tener una actitud positiva para podernos desenvolver en cualquier ámbito de la vida y sobre todo para solucionar problemas. Ahorita recuerdo de que si hablamos, por ejemplo, en aspectos del CNB, en el aspecto de educación, recordamos un poquito que la competencia en un estudiante es que el estudiante se pueda desenvolver de una manera adecuada y que pueda brindarle solución a los problemas de la vida cotidiana. Entonces, a eso estamos enfocados, que además de adaptarnos como docentes, autoridades, padres de familia, los niños también. Todos estamos en una adaptación constante, en un cambio constante que nos define un objetivo principal, que el estudiante se pueda desenvolver fuera del establecimiento educativo. Ese es el objetivo de la educación. Definitivamente. En la vida real. Exacto. Y como dijo Carlos Darwin en español, en la especie que no se adapta perece, se extingue. Licenciada, por acá hay muchas felicitaciones para usted. Muchas gracias. Está GPS de León, dice, por ahí un GPS. Felicidades, licenciada Keila. Pamela René Castillo, muy importante el tema del rol que juegan los padres hoy en día en la educación de los hijos. Excelente entrevista. Felicidades, licenciada Keila. Eunice Tai, saludos para Eunice Tai, una de las grandes compañeras de la universidad. Felicidades, licenciada, dice. Saludos, muy bien, amigo Francisco. Este es para mí el saludo, muchas gracias. Excelente ponencia. Y Paola Mejía, felicidades, licenciada Keila, muy significativos los aportes. Así que, pues se está logrando el objetivo y creo que es esto prácticamente adaptación y solución. Ya estamos prácticamente, licenciada, en la recta final, el tiempo no se detiene y hay que aprovecharlo. En breve, ¿cómo ha afectado a los docentes? Porque toda la comunidad educativa, como usted dice, nos adaptamos, pero también creo que desde el punto de vista docente han sido afectados. Vamos en la misma línea que los niños y que los adolescentes, porque también han existido casos de ansiedad, han existido casos de estrés e incluso frustración de parte de los docentes al momento de no poder ingresar a las plataformas educativas o al momento de no poder dar el 100% como ellos estaban acostumbrados a estar en las aulas presenciales. Entonces, definitivamente son muchos factores que han afectado a los docentes y que realmente a veces nos damos cuenta pues en las clases a distancia, especialmente en los cursos prácticos, ¿verdad? Que es una barrera total la que se tiene de no tener al estudiante, por ejemplo, educación física, ¿verdad? Sí, no ponerle decir, pues mire, tiene que correr tales… qué sé yo. 20 vueltas a la casa. Exacto, entonces son situaciones que también nos han frenado, son barreras constantes. Sin embargo, la recomendación para los docentes es que realmente pues brinden el aporte al 100% como siempre se ha realizado, pero que también tomen unos tiempos de descanso,
porque es importante que ellos también tengan ese descanso que se pide, respetar esos horarios de atención hacia los estudiantes. Realmente a veces decimos, bueno, son situaciones a distancia, tenemos una educación a distancia, pero realmente existen horarios en los cuales uno brinda la atención específica. Entonces, para que el docente pueda descansar un poquito ante todo el trabajo que se lleva, porque el docente tiene que planificar, existe mucho trabajo que no se ve detrás de todo. Entonces, la planificación, revisar tareas, revisar exámenes y muchas situaciones que están detrás de todo esto que se mira, ¿verdad? A través de guías, a través de las clases en línea y muchas situaciones que van de la mano, y ante todo cuidar bastante la salud mental. Es muy importante. Salud mental en general, de niños, adolescentes, de padres de familia, de docentes, todo. Es muy importante la salud mental, porque recuerde de que si uno está bien emocionalmente, si uno está bien mentalmente, todo va a surgir de una mejor manera. Hasta incluso pues vamos a ver que físicamente nuestro cuerpo pues va a desenvolverse, ¿verdad? De una forma adecuada. Entonces, pues es muy importante cuidar la salud mental de los adolescentes, de los adolescentes, niños y de los docentes. Licenciada, usted toca un punto muy esencial, siento, la salud mental. Los docentes deberían buscar ayuda psicológica desde su punto, desde su profesión como psicólogo. ¿Deberían de buscar? Definitivamente. Yo creo que todas las personas debemos de buscar una orientación psicológica. A veces decimos, yo realmente no lo necesito, pero recuerden de que no es lo mismo platicar con un amigo, platicar con una amiga, que asistir a terapia psicológica, que ya se abarcan distintos factores, como por ejemplo los factores que son muy comunes ahora en el ámbito clínico, son los procesos de ansiedad. Las personas llegan con ansiedad, entonces es muy importante que los docentes pues consideren también ese acompañamiento que se debe de brindar, no solo los docentes, sino que pues todas las personas en general, que es muy necesario, es muy sano realmente. Sí, yo creo que es parte de una de las cosas que también tenemos que adaptar y solucionar, porque cabe aquel estigma, ese mal concepto que se tiene de que fíjate que estoy yendo con el psicólogo o con la psicóloga, inmediatamente, vos que estás loco, ¿qué? Gracias a Dios ha ido cambiando en nuestro país, pero aún el índice es muy bajo, increíble, pero sí nos tachan de locos si vamos con el psicólogo. Exacto, está en nuestro contexto, licenciado, realmente traemos esa idea desde hace muchos años. Entonces realmente vemos que, por ejemplo, en los municipios, puedo hablar, ¿verdad? En los municipios a veces piensan mucho en asistir con un psicólogo, porque piensan realmente que, como usted lo dijo, ¿verdad? Se tiene la idea de que es para otros fines realmente, ¿verdad? Sí. Pero realmente nosotros debemos de aprender a expresarnos, de aprender a controlar nuestras emociones, y todo eso se puede lograr con un acompañamiento adecuado en el proceso de psicoterapia que se realiza pues directamente con un psicólogo o con una psicóloga. Licenciada, estamos ya en los últimos minutos. Usted hablaba de salud mental y definitivamente es para todos, pero el enfoque que estamos dando a la comunidad educativa, autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes. Si estamos hablando de salud mental, algunos tips prácticos que yo pueda realizar para que mi salud mental esté mejor y lógicamente mi salud física va a mejorar, mi motivación para seguir estudiando o para seguir impartiendo clases o seguir ayudando a mi hijo o a mi hija. Definitivamente aquí entramos con los protagonistas del contexto educativo, ¿verdad? En el que estamos. Entonces, dentro de las recomendaciones son las siguientes. Definitivamente para los niños y para los adolescentes, situarse en un espacio adecuado, con una adecuada ventilación e iluminación para que puedan estar concentrados en las actividades que vayan a realizar, que tengan un tiempo
de recreación dentro del tiempo para recibir clases, también que puedan desayunar bien, es una recomendación, que puedan dormir las 8 horas diarias para estar de una manera adecuada en las clases, pero también cuidar el aspecto físico. Por ejemplo, usted antes de irse a la escuela se bañaba y se arreglaba y se iba. Ahora lamentablemente no lo hacemos o no lo realizan. Entonces es recomendable que también pues puedan realizarse un baño, puedan estar presentables para las clases, para que ellos también estén motivados. Si nos centramos en los padres de familia, vamos a estar centrados en la educación de los hijos. Cómo los padres de familia van a empezar a guiar a estos niños. Entonces, también el padre de familia necesita momentos de distracción y de recreación, porque recordemos de que es como que si fuera el asesor, ¿verdad? Como lo veníamos platicando hace un ratito. Entonces es muy importante de que el padre de familia también tenga esos lapsos de recreación para que pueda compartir con su hijo, no necesariamente solo en las clases virtuales, sino que lo pueda hacer fuera de. Y los docentes también tomarse el tiempo personal para poder compartir con su familia, para poder calificar tareas en un momento adecuado, para poder planificar y para que no sea una carga total de trabajo, ¿verdad? Como se vive en la actualidad. Y definitivamente es muy recomendable que las personas que estén en esta comunidad, pues siempre y cuando estén realizando algún tipo de ejercicio, que estén realizando algún hobby o lo que a ellos les interese, para que además del ámbito profesional, pues también se puedan desenvolver en sus cuestiones personales, porque a pesar de que toda la pandemia pues nos vino a afectar en nuestra rutina que llevábamos, es muy importante que otra vez tengamos un calendario de actividades en las cuales nosotros nos podamos desenvolver y que podamos estar tranquilos. Definitivamente nos tenemos que adaptar a nuestra nueva realidad, pero está en nosotros cómo vamos a adaptarnos con una adecuada actitud. ¿Qué motivación tenemos? ¿Qué tipo de motivación tenemos? Tiene que prevalecer la motivación intrínseca, que es esa motivación de autorrealización, es la motivación de decir yo quiero realizar las cosas porque definitivamente yo quiero estar bien conmigo mismo y con las personas que están a mi alrededor. Entonces la importancia de cuidar la salud mental. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que ya lo vimos en los comentarios, que se nos cerró por acá el chat. Pero tenemos los comentarios que ya leímos, muy buena ponencia, muy buenas recomendaciones, prácticas sobre todo, no hablamos de tecnicismos ni nada que muchas veces no conocemos o no entendemos, así que usted en casa decide cómo puede usted adaptarse y encontrar soluciones. En esta vida todo tiene solución, licenciada, decían los abuelitos, cálmese mija, porque todo tiene solución, todo tiene solución. Así que la adaptación a las nuevas tendencias, tenemos que vivirlas porque estamos en una era tecnológica, tiene grandes ventajas y por supuesto tiene muchas soluciones. Así que la decisión está en usted. Nuevamente, licenciada, muchas gracias, muy buena noche. Gracias por estar con nosotros y esperamos tenerla en un nuevo programa. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la invitación. A Producciones Tadeus también por la invitación y a todas las personas que estuvieron pendientes y que comentaron, pues a las distintas amigas que comentaron, a las distintas personas que estuvieron pendientes de la transmisión, pues un saludo cordial. Y a todas las personas, pues espero que haya sido de beneficio, ¿verdad? Esta charla que acabamos de tener, porque siempre vamos con esa mira, ¿verdad? De poder aportar algo socialmente y que las personas puedan tener otra visión de vida, que realmente no vean solo lo malo, sino que hay muchas cuestiones positivas y todo es cuestión de actitud. Y muchas gracias de nuevo. Claro que sí, licenciada, muchas gracias. Para usted también, muchas gracias. Soy Francisco Tash y nos vemos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Con permiso.